Ahora sí, estimados, muchísimas gracias por la invitación al profesor, a la decana, a los vicerrectores también de esta casa de estudios, al profesor Guillermo Boitano, nuestro director de carrera, a Aldo Ramírez también por la invitación. Muchísimas gracias, también extiendo mis felicitaciones y también mi agradecimiento a todos los del staff de la Facultad de Economía que ha hecho posible ayudar con los términos logísticos de este congreso. Bueno, vamos a hablar sobre inclusión financiera y formación bruta de capital. Primeramente, lo que quiero mencionar, vamos a discutir esta relación capital, formación capital bruta es básicamente la inversión bruta, incluye la depreciación. Con la inclusión financiera, voy a definirlo en unos segundos, en unos minutos. Voy a estudiar, vamos a analizar, discutir de cierto modo esta relación en un grupo específico de países. Este es el Middle East, North Africa, África del Norte y del Este Medio. Voy a mencionarles por qué estábamos tan interesados con mi coautora Noje Mara acerca de este grupo de países en unos momentos. Déjenme compartir también la estructura de la presentación. La estructura de la presentación, tenemos aquí el modelo, la pregunta de investigación, la cual va a incluir también la motivación, el objetivo de este trabajo, ¿no? Vamos a ir rápidamente a los datos, al modelo empírico también, para los fanáticos del panel data dinámico. Tengo estas estimaciones, tenemos varias especificaciones, también incluye unas de robustez, ¿no? Que básicamente son los comentarios del referee para este trabajo. El referee es el jurado, ¿no? Ya está este documento publicado, sacramentado en el International Review of Financial Analysis el año pasado. Estamos recibiendo un número importante de citaciones, también estamos muy contentos con mi coautora. Luego nos movemos rápidamente a los resultados, a las conclusiones de política, ¿no? Entonces, comparto con ustedes ahí la pregunta, pero antes de ir a la pregunta, discutirlo un poco y mencionarlo como es de rigor, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, nosotros estamos interesados en los factores detrás del crecimiento económico. Uno de esos factores importantes para nosotros es la inclusión financiera. La inclusión financiera es una medida, ¿no? Un porcentaje o un número de participantes en una economía que está utilizando el sistema financiero. Literatura acerca de esto nos da clara evidencia que el desarrollo financiero, interactuar con el sistema financiero es básicamente bastante importante en términos del crecimiento económico, ¿no? Hace 2 semanas, 3 semanas estábamos aquí compartiendo también con el profesor Guillermo Boitano, con Pedro Grados, y Pedro Grados dijo algo bastante importante, ¿no? Y diferenció lo que es una fluctuación económica y de lo que es bastante importante, que es el crecimiento del PBI potencial, ¿no? Entonces, son todos esos factores, ¿no?, que ayudan en el escalamiento, ¿no?, de estos peldaños de desarrollo económico, ¿no? Entonces, queríamos estudiar la inclusión financiera y desarrollo económico, pero realmente el mecanismo de transmisión es bastante complejo, es bastante extenso, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes que pensemos en la economía o pensemos en el estudio de economía como estudiar los engranajes de cada una de estas piezas, es decir, la inclusión financiera lo tenemos en un lado y por allá, ¿no?, a 2 o 3 metros, tengan en cuenta la alegoría, tenemos crecimiento económico. Entonces, hay mucha literatura acerca de eso: inclusión financiera, crecimiento económico, inclusión financiera, fluctuaciones económicas, desigualdad, por ejemplo, también pobreza, también efectos multidimensionales también se está incluyendo. Entonces, lo que nosotros escogimos es un mecanismo bastante corto. Escogimos la formación bruta de capital. Formación bruta de capital es el factor que nos va a llevar a otro peldaño de crecimiento, es el factor por el cual crecen las economías. Acumulas más capital, entonces tienes más nivel de actividad, inclusive interactuado con el nivel de productividad, nos va a llevar al desarrollo económico. Entonces, aquí caemos pues también en parte de la literatura que estudia inclusión financiera e inversión bruta al final de cuentas. ¿Por qué somos diferentes?
A nosotros, sí, obviamente vamos a encontrar un impacto de la inclusión financiera sobre la inversión, pero lo que también vamos a estudiar es el efecto en sectores. Es decir, nosotros no tenemos una base de datos agregada, no vamos a hacer un panel bar, sino básicamente vamos a tener sectores. Tenemos una base de datos tan desagregada por sectores económicos y vamos a hacer una clara diferenciación con sectores de alta productividad y de baja productividad. Vamos a tener sectores de alto impacto en investigación y desarrollo, a eso vamos a llamarle sectores de alta productividad, y también sectores de baja productividad, por ejemplo textiles y manufacturas, ¿no? Entonces utilizamos la base de datos de UNIDO y hacemos regresiones para saber si la inclusión financiera ha impactado por igual en todos los sectores. Lo que encontramos, spoiler alert, es que los que reciben un alto impacto van a ser los sectores de baja productividad cuando se acelera el proceso de inclusión financiera. Entonces déjenme mencionarles, bueno, ahí está la pregunta de investigación, ¿cómo los diferentes tipos de inclusión financiera? Sí, vamos a hallar o vamos a discutir con ustedes 4 tipos que están en 2 grupos: acceso y uso. Voy a dar más detalles sobre eso. Entonces, ¿cómo estos indicadores de inclusión financiera afectan la medida relativa de la formación bruta de capital, ¿no?, entre sectores industriales, ¿no? Y además vamos a estudiar esto en 2 grupos específicos: la región del Middle East, North Africa, y también vamos a compararlas con los emerging markets. Ahora voy a decirles por qué hemos escogido este grupo específico de países. ¿Qué países están ahí? Oman, Turquía, Israel, por ejemplo, ¿no? Líbano, Egipto también está ahí. ¿Por qué MENA? Middle East, North Africa. Recuerden que diferentes países están en diferentes estadios de desarrollo. Unos están bastante rezagados. Entonces nosotros vamos al win-win. Vamos a hacer regresiones en países que están realmente rezagados en la inclusión financiera. Es decir, recuerden nuevamente, ¿no?, la participación de estos agentes, de estos grupos en el sector financiero, de utilizar las herramientas financieras. Tan simples como sacar dinero del ATM, del cajero automático, tú ya estás incluido. Si tienes una cuenta bancaria, también estás incluido. Si has pedido un crédito, también estás incluido, ¿no? Entonces, vamos a analizar a estos países que están realmente rezagados y vamos a compararlos con otro que está en otro nivel, estadio de desarrollo, que son los emerging markets. Emerging markets ya no se utiliza mucho quizás el término, pero en los 90 se refería a todas esas economías que crecían bastante rápido y la capacidad de desarrollo era tan tremenda que se podía pensar que podían salir de la pobreza o del subdesarrollo en un par de años nada más. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es que estas economías, cuando se impulsan en base a reformas, de la misma manera como lo hizo el Perú en los 90, con por ejemplo, la creación de los fondos de pensiones, tenemos un banco independiente, son todas esas reformas que impulsan más el crecimiento económico. Y aquí, a estas economías del MENA, realmente la recomendación de política después de presentarles los resultados es básicamente que hay que acelerar el mecanismo o el desarrollo de la inclusión financiera, hacer partícipe a más en el sistema financiero, ¿no? También recuerden que vamos a hacer una discusión, ¿no?, de sectorial. Básicamente vamos a tener bastantes sectores, 3 dígitos, utilizamos la base de datos de las Naciones Unidas. Entonces, sigamos con la presentación. La aproximación empírica, como les había mencionado, es básicamente, tenemos en el lado izquierdo de nuestras regresiones, ¿no?, la formación bruta de capital relativa, ¿no?, de sectores en relación a la formación bruta capital de todo el país. Entonces, esa es una participación que va a depender de la inclusión financiera. Nuestra hipótesis es básicamente que sí, ¿por qué no decirlo de una vez? Vamos a encontrar un efecto de inclusión financiera, pero va a afectar muchísimo más, de forma significativa, a estos sectores de baja productividad. Baja productividad son los sectores que no tienen mucho gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, utilizamos el enfoque estadístico. Vamos a tener una base de datos de las Naciones Unidas que involucra, por ejemplo,
unidades, 13 unidades sectoriales. Por ejemplo, si vamos a ver el código 139, básicamente son textiles, manufacturas, por ejemplo, alfombras. Vamos a tener ese nivel de desagregación hasta el tercer dígito. ¿Okay? 4 medidas de inclusión financiera. Vamos a tener primero las medidas de acceso. Es decir, cuando uno estudia inclusión financiera tiene 2 medidas, las dimensiones son acceso y uso. Número de bancos o de branches bancarios por 100.000 habitantes es una medida típica que pueden encontrarlo en el Banco Mundial. La medida o el número de ATMs, de cajeros automáticos, cada 100.000 adultos, por ejemplo. Básicamente, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿qué significa esta dimensión de acceso? Suponte que eres un sastre, un emprendedor. Ahora, antes se decía estas cosas, ahora suena bastante bien, ¿no? Ser emprendedor. Y tienes que pagarle a un proveedor inmediatamente una entrega, ¿no? Entonces vas al banco más cercano y realmente le depositas, ¿no? Le depositas el dinero. Haces tu colita, sacas un ticket y le pagas, ¿no? O simplemente, si lo tienes al costado, sacas, ¿no?, tu dinero del cajero automático, sacas dinero, retiras dinero y le pagas ese producto que ya viene, ¿no? Entonces esa es la medida de acceso, que ciertamente el sistema financiero está disponible para ti y solamente tú tienes que cruzar una calle o simplemente esperar en una cola y ya tienes acceso al sistema financiero, ¿no? Y luego tienes el uso. Efectivamente hay un uso. Si eres activo o realmente eres un cliente pasivo, básicamente el de uso, tú vas a pedir un crédito a la entidad financiera o realmente estás depositando con un mayor plazo, de largo plazo, ¿no? No solamente es un retiro de dinero de corto plazo de acá a 3 meses, sino que ya estás pensando en una cuenta de depósito de largo plazo. Entonces son esas medidas que vamos a incluir en nuestras regresiones. Es decir, si aumenta la inclusión financiera, esperamos que realmente pues, esto tenga impacto en sectores de baja productividad. ¿Cuál sería no el peor escenario, pero que no se cumpla la hipótesis? Es decir, como está en una fracción, tenemos el numerador, la formación bruta de capital en los sectores de baja productividad, y luego en el denominador está incluido la formación bruta de capital en sectores de alta productividad. Si la inclusión financiera impacta a los 2 sectores por igual, entonces el coeficiente sería no significativo. Déjenme revisar con ustedes un poco acerca de la revisión de literatura. Como les había mencionado, nosotros no estamos realmente inventando la rueda. Sabemos que la inclusión financiera tiene ganancias, efectivamente, pero no estamos seguros en cuánto es el impacto por sector económico, ¿no? Algún economista empírico les diría, sí, vale la pena, inclusión financiera, sí, efectivamente es un factor detrás del crecimiento económico, tendría que aumentar la formación bruta de capital y necesitamos una cuantificación. En cualquier sentido, esto es completamente válido cuando se busca cuantificación de esos efectos, ¿no? Entonces, Emara Ansei, la misma coautora, también había realizado una investigación sobre inclusión financiera y crecimiento económico, ¿no? Y yo, cuando nos reunimos para esta idea, le mencioné que el mecanismo era muy extenso, ¿no? Muchas cosas pasan en ese mecanismo, ¿no? Efectos de capital humano, efectos de desigualdad, efectos de pobreza también. Naimé y Geiser también estudian la inclusión financiera y desigualdad. Kodan, Ichigawara y Dablanor desde el Fondo Monetario también estudian inclusión financiera sobre variables de desarrollo, pobreza, por ejemplo, incluido, ¿no? El único trabajo que está muy cerca al de nosotros, pero es el de Ayola y Omoyumi, que utiliza inclusión financiera y la misma variable que nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen variables agregadas. Nosotros realmente tenemos variables que son sectoriales, ¿no? Entonces tenemos un panel data. Usualmente los paneles de datos son de 2 dimensiones, nosotros tenemos de 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, básicamente el modelito, que es uno muy pequeño, realmente es una función de beneficios, maximizas y luego sujeto a una restricción, ¿no? Básicamente, si ustedes pueden reconocer ahí la función de producción de Cobb-Douglas, y lo que está en la integral es básicamente la incertidumbre asociada, es decir,
tenemos ahí el error, ¿no? El exponencial del error, ¿no? Entonces, afectando la productividad, si ustedes lo quieren así. Está ponderado por este F. Si ustedes observan, aquí tenemos esta F, está ponderada, y esta depende del nivel sectorial, es decir, si uno realmente tiene poco capital, baja investigación y desarrollo, realmente le va a poner mayor énfasis, mayor preocupación a los errores, a los shocks bastante fuertes, ¿no? En cambio, si tenemos una empresa que hace investigación y desarrollo, realmente investigar es su seguro. Entonces estaría realmente afectado solamente por shocks bastante mínimos, ¿no? Entonces también tenemos aquí el pago del salario por el trabajo, el nivel salarial por el trabajo, y acá tenemos la renta de capital, y aquí el BT son los préstamos, el crédito de esta persona al sistema financiero, ¿no? Entonces, si ustedes han tomado Financial Management, por ejemplo, tenemos que los activos son iguales a los pasivos, entonces tenemos aquí los activos, el capital, y los pasivos tenemos el préstamo que también le estamos pidiendo a los agentes financieros. Y luego también tenemos un porcentaje, ¿no? Un porcentaje quizás pequeño, un retained earnings, ¿no? Que siempre va a contar para aumentar el stock de capital. Luego tenemos esta ecuación que le hemos visto en todos lados, la ley de acumulación del capital, y aquí un efecto a la Ion de spillover, es decir, que los aumentos de productividad solamente se dan en los sectores que precisamente gastan en investigación y desarrollo, es decir, es un efecto cascada. Si las firmas que están con mayor gasto en investigación y desarrollo comienzan a producir, esto genera un efecto spillover y realmente todos reciben esa mejora, ¿no? En cambio, si hay una mejora tecnológica en los sectores de baja productividad, realmente no se va a sentir, y es realmente presumible decir que no hay impacto para los otros sectores, ¿no? Y es por eso que tengo este WZT igual a 0 si realmente el sector, ¿no? Acá hay un índice que puede ordenar los sectores, ¿no? De menor a mayor, y como ustedes observan, si el sector está por debajo, entonces todo este ponderador es igual a 0 y no tiene beneficio alguno de este spillover o efecto cascada, ¿no? Voy a acelerar un poquito. Aquí está la restricción, el borrowing constraint de las firmas. Aquí está el monto de crédito y es menor o igual a lo que podríamos tener como activos, es el current account, current assets, el current liabilities and el liquid assets, ¿no? Una mejora realmente siempre es bueno porque tu firma realmente puede ser sujeta a crédito, sin embargo siempre hay una restricción M. M es la medida de inclusión financiera, ¿no? Si hay una tendencia, ¿no?, en los mercados de incluir a más personas, a más emprendedores, entonces esa tendencia va a impactar en este nivel de M, liberándola, ¿no? Entonces, esto es un simple, realmente un ejercicio de maximización sujeto a una restricción presupuestaria, y aquí está el lambda, ¿no? El lambda ¿no?, mide este precio sombra, ¿no?, de un aumento, de flexibilizar la restricción presupuestaria, cuánto va a impactar en la función de beneficios. Entonces, miren, fíjense, si este lambda es igual a 0, lo que quiere decir que la restricción está holgada, slack, entonces realmente vamos a tener, de lambda pasa de un número positivo a 0, entonces vamos a tener mayor inversión, es decir, las restricciones crediticias se han relajado, ¿no? Y acá, este es un ejemplo bastante simple, ¿no? Aquí está la restricción crediticia, aquí está la demanda por capital, entonces aquí están restringidos, pero si esta restricción se levanta, es decir, mayor inclusión financiera, tienes mayor capital, ¿no? Y aquí los que tienen mayor capital o gastan en gran medida en investigación y desarrollo realmente no son afectados. Pero siempre está este resultado de que si las firmas de alta productividad mejoran, también lo van a hacer las firmas de baja productividad por este efecto cascada, ¿no? ¿Sí? Bueno, los datos, realmente vamos bastante rápido. Tenemos la muestra de Middle East, North África, Algeria, Etiopía, Egipto, Israel, Jordan, Malta, Omán, Saudi Arabia, Irán, Kuwait y Tunisia. Y el versus, ¿no? El versus con Brasil, Bulgaria, Chile, China, India, Indonesia, Hungría, México, Polonia, Rumania, Turquía y Ucrania, ¿no?
Entonces el rango es 2005-2016. Sí, yo sé lo que me están diciendo. Estoy pensando en lo que me van a preguntar. Freddy, inclusión financiera también es, ¿no?, los pagos por el wallet, lo del e-wallet. Ya vamos ahí, por eso ojalá, espero que haya una pregunta acerca de las tecnologías, ¿no?, financieras de inclusión, ¿no?, el Yape, el Plin, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo ese rango 2005-2016. No abarqué más, sencillamente porque este trabajo se hizo el 2019, antes de la pandemia, y cuando recibimos la base de datos pagamos hasta el 2018 y solamente encontramos hasta el 2016, pero preguntamos y simplemente había un corte. Solamente si pedimos la data del 2019, lo que obtenemos es datos hasta el 2016. Es por eso que quizás algún referee nos dijo está desfasada, está desactualizada la base de datos, pero realmente lo hicimos antes de la pandemia, ¿no? La dimensión es el sector, el I, de alta o baja productividad o alto gasto en investigación y desarrollo y baja investigación y desarrollo, el país y el efecto temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo los sectores con los sectores de baja intensidad en investigación y desarrollo o bajo gasto, ¿no? Ustedes pueden encontrar el 131, por ejemplo, ahí está, es ese a 2 dígitos, pero realmente nosotros hemos considerado el de 3 dígitos. Por una cuestión de espacio solamente puse 2 dígitos. Imaginen tener 3 dígitos ahí, no alcanzaría la tabla, ¿no? Entonces tenemos textiles, 130, 131 el hilado, tejido de productos textiles, 139 son manufacturas de otros textiles, incluido por ejemplo el de la alfombra, telecomunicaciones 61, ¿no?, servicios que proveen internet y a teléfonos. Luego tenemos el 10T hasta el 12, el 11 incluido. Tenemos food products, beverages y tobacco. Y luego tenemos el 102, que son procesamiento y preservación, por ejemplo, de productos de mar, léase pescado, moluscos y crustáceos, ¿no? Y luego tengo el 25, que básicamente pues, son productos metálicos, ¿no? Y excluimos las armas de fuego, ¿no? Si alguien quiere hablar sobre eso, no hay ningún problema, lo podemos hablar en la sesión de preguntas. Luego, ¿cuáles son los sectores que tienen un alto gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí las farmacéuticas, la publicación de software, por ejemplo, químicos, equipos eléctricos también, computadoras, y por ahí hay un ISIC de 303, ¿no?, de Air and Spacecraft and Related Machinery, por ejemplo, ¿no?, la venta de aviones, ¿no? Entonces, les voy a pasar esto un poquito, bueno, me voy a quedar un poquito para que ustedes, este es un gráfico de caja, ¿no?, donde podemos ver los valores extremos, ¿no? El puntito rojo nos entrega el valor medio, ¿no?, el valor medio de la distribución. Como ustedes pueden ver, Emerging Markets y el MENA son muy parecidos, hay ciertas diferencias, pero realmente son muy parecidos en su composición. Estos son los gráficos, esta es la formación bruta de capital relativa de los sectores de baja productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces son muy parecidos, pero realmente en términos de monto específico están recibiendo una inclusión financiera muchísimo más intensa los emerging markets que la región del MENA, ¿no? Entonces, sí, acá los fanáticos de econometría me van a decir, bueno, profesor, inclusión financiera afecta a formación bruta de capital afecta a la inclusión financiera y otros problemas, ¿no?, que se refieren a la endogeneidad, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo perfecto son variables instrumentales. Entonces, atacamos realmente la causalidad en los dos sentidos. Solamente queremos una direccionalidad y vamos a tener pues que utilizar el GMM, ¿no?, Generalized Method of Moments, ¿no? Ustedes en Econometría 1 han visto mínimos cuadrados ordinarios y ese es también un método de momentos generalizados. Entonces el modelo econométrico va así, ¿no? El Gross Capital Formation, luego rezagamos el Gross Capital Formation. Fíjense por favor que tengo aquí en el numerador acá 3 dimensiones, ¿no? El sector, el país y el tiempo, mientras que el denominador aquí están todos los sectores. Básicamente es el agregado, ¿no? Entonces seguimos, incluyo productividad laboral, ¿sí?
Productividad laboral sectorial, miren, fíjense, la productividad laboral sectorial básicamente también tiene otra dimensión que es el J, es el nivel de sector. Es decir, tenemos sectores como textiles, pero está dentro del sector de bajo gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Luego tenemos los covariates, que son trade, inflation, el consumo de gobierno, el FDI también. Son todos estos que hemos encontrado en la revisión de literatura, ¿no? Nuestro estado del arte. ¿Qué se sabe acerca de la relación de inclusión financiera con formación bruta de capital? Hemos hecho esta búsqueda y tenemos, sí, por cuestiones de rigor, tenemos que incluirlas en nuestras regresiones, ¿no? Son los controles. Luego ahí está nuestra variable estrella, que es el número de ATMs, de bancos, el número de depositantes y los que han solicitado un crédito, todo sobre un ratio, ¿no? Es decir, sobre un tamaño de una población, ¿no? Luego tengo otra variable de interés, es decir, la multiplicativa, ¿no? Es la región, si es uno es MENA o si es Emerging Markets, multiplicado por el Financial Inclusion o la inclusión financiera. Y luego tengo el componente del error, que básicamente aquí hay un efecto fijo por individuo, efecto fijo de país, efecto fijo temporal y básicamente el ruido blanco. Entonces, déjenme mostrarles la inclusión financiera en la muestra de países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los mercados emergentes. Esa es la inclusión financiera, ¿no? La tendencia de la inclusión financiera. Y miren, fíjense, ya en el 2005, antes del 2010, había un fuerte incremento, ¿no? Hacia hacer partícipes a todos los agentes de la economía en el sistema financiero. Miren, por aquí está Etiopía, uno de nuestros países en la región MENA. Podría decir que es constante, sí, no ha habido mejora en muchos años, ¿no? Luego Israel, hay una mejora importante también, ¿no? Y forma parte del Middle East North Africa. Pero en general, muchas de las economías están rezagadas con respecto a los emerging markets. Este indicador son número de cajeros por 100.000 adultos, ¿no? Luego, el número de bancos también tiene una tendencia muy parecida, ¿no? Aquí está Israel por debajo de emerging markets y luego tenemos una variedad de resultados, ¿no? Por ejemplo, Tunisia ha crecido enormemente en el tema de número de bancos, ¿no? Luego los borrowers también tenemos estos resultados en las cuales Etiopía siempre está rezagada, ¿no? Uno podría pensar que es cero, no, pero hay un valor, ¿no? Muy pequeño, ¿no? 1.25, 1.35 básicamente. Israel también en este indicador está súper alto y los demás están completamente rezagados con respecto a los emerging markets, ¿no? Entonces, vemos los indicadores y sí, observamos que vamos a tener una bonita muestra por el tema de la variedad, ¿no? Es bastante diversa la data. Entonces, lo que, ya por una cuestión de tiempo, ya me estoy pasando un poco, aquí están las regresiones, que básicamente tengo 5 especificaciones y básicamente voy avanzando y voy incluyendo más controles, ¿no? Entonces tengo la productividad sectorial, el comercio, el FDI, el consumo del gobierno, por ejemplo. Y aquí las variables, como ustedes pueden observar, acá tengo la interacción entre la región MENA y ATM, lo que significa que si este país está incluido en el MENA, en la región del MENA, y hay un aumento de la inclusión financiera, entonces la participación de la inversión en el total aumenta, ¿sí? Para este determinado sector. Por ejemplo, si tenemos mayor inclusión financiera en el sector de textiles, lo que vamos a observar es que si la participación aumenta, vamos a ver un aumento de la inversión relativa, ¿no? Y recuerden, la inversión es una fuente importante de crecimiento. Luego tenemos los controles, ¿no? Muchos de estos controles no son significativos, ¿no? Alguna vez un referee me dijo, bueno, tu regresión realmente no tiene mucha significancia. Recuerden que la variable dependiente es formación bruta de capital en un determinado sector dividido en la formación bruta total, es decir, de todos los sectores. Es decir, si aumenta la inflación no está moviendo ese ratio. Por lo tanto,
el coeficiente asociado a esa medida de inflación es igual a 0 estadísticamente, lo que significa que también todos los sectores, que no están siendo impactadas, pero por teoría sabemos que la inflación es un determinante en las decisiones económicas, o realmente lo que sugiero aquí, que la inversión está impactada, los sectores están impactadas de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, reaccionan de la misma manera, numerador y denominador, ese resultado se cancela, ¿no? Muy bien. Este es con el número de los cajeros, y aquí a los que les gustan los detalles, ¿no? Tenemos el Hansen. El Hansen, en todas las especificaciones no rechazamos nuestra hipótesis nula, que quiere decir que todas las condiciones de ortogonalidad presentes son iguales a 0, ¿no? Y eso es lo que se espera, es decir, realmente nuestra hipótesis es que todas estas ortogonalidades son iguales a 0, y realmente es lo que se reporta desde el ejercicio estadístico, ¿no? Pasamos a los bancos, es decir, recuerden que tenemos 4 medidas: número de cajeros, número de bancos, y lo que tenemos es nuevamente significancia estadística, ¿no? Que quiere decir que inclusión financiera importa, y si es un país de la región MENA, realmente hay un efecto significativo en esta inversión, en este ratio, ¿no? También podemos encontrar lo mismo para el número de endeudados, los que solicitan créditos. También acá tenemos un espacio significativo para ellos, ¿no? Depositantes también, ¿no? Y en todo caso, los valores del Hansen, ¿no? El p-value, básicamente nos dicen que no se puede rechazar la hipótesis nula de que todas esas condiciones de ortogonalidad son iguales a 0. Aquí, para mí, es un tiempo de reflexión, ¿no? Mandamos este documento a los referees y realmente estamos muy agradecidos por los referees, por los jueces de este documento, y nos dijeron así, la primera frase: no les creemos realmente que la región MENA todavía tiene espacio para un impulso de reformas, porque así se leen estas cosas. Si hay espacio, si hay un efecto significativo, los gobiernos tienen que acelerar la inclusión financiera, ¿no? Entonces nos recomendaron varias variables, muy interesantes, por cierto, ¿no? Por ejemplo, el total de los recursos naturales, las rentas como porcentaje del PBI, y nos dijeron incluye también los activos de los 3 bancos más importantes. Puede haber un efecto de dominio, efecto de competencia entre los bancos, y realmente los assets de estos bancos son mínimos en la economía y por lo tanto van a asignar eficientemente el crédito. Las cuentas de capital, de integración financiera, el crédito doméstico al sector público por los bancos. Esto sí, realmente nos gustó bastante esta pregunta o esta sugerencia de los referees. Y también sobre inflación, ¿no? Habíamos considerado inflación en algunas regresiones, por cierto. En todos esos casos, señores, cuando incluimos lo sugerido por los jueces, los que estaban escépticos completamente, en todos los casos, para diferentes medidas de inclusión financiera, obtenemos el nivel de significancia, ¿no? Entonces ya estamos más seguros realmente de que estamos entregando el sentido correcto a esta discusión, ¿no? Entonces déjenme concluir, básicamente, me tomará quizás menos de un minuto. Esta evidencia empírica contribuye nuevamente al mecanismo de transmisión tan extenso, ¿no? Nosotros no queremos estudiar inclusión financiera y crecimiento económico, solamente nuestra contribución básicamente es de un engranaje en este reloj suizo. El engranaje es inclusión financiera y formación bruta de capital. Hemos incluido 4 medidas de inclusión financiera: acceso y de uso, el número de bancos, el número de cajeros, el número de depositantes que tengan cuentas a largo plazo y los que piden los créditos, ¿no? Alguna vez me dijeron, profesor, pero estas 4 medidas quizás no están realmente mostrando inclusión financiera, ¿no? De que alguien saque dinero del cajero no significa necesariamente que está incluido en el sistema. Estamos tomando las mismas variables que
la literatura ha mencionado sobre este tema. Entonces queremos ir en este sentido, ¿no? Con propósitos también de comparación, ¿no? ¿Qué es lo que les sale a ellos? ¿Qué es lo que nos sale a nosotros con estos indicadores? El panel de datos dinámico, ¿no? Uno muestra evidencia estadística sobre este efecto de la inversión y realmente es la metodología adecuada para controlar este hecho de la endogeneidad, ¿no? Y como ustedes han visto, hemos reportado estadísticos que realmente sí, hemos podido controlar, isolate el efecto contrario, ¿no? El surgimiento de nuevas condiciones de crédito, ¿no? Y la integración financiera llama a un ejercicio de robustez, ¿no? Y como les he mostrado también, nuestro modelo sale victorioso de alguna manera, al menos de forma estadística, ¿no? Entonces, las conclusiones es que el efecto de corto plazo de la inclusión financiera sobre la formación bruta de capital está en el rango de 0,05, 0,15 puntos porcentuales. Es bastante chiquito, ¿no? Pero realmente pudimos detectar ese cambio, ¿no? Y el impacto de largo plazo es 0,22 y 0,92 puntos porcentuales. Es decir, un sector que tenga, por ejemplo, 5% de participación en la formación bruta de capital, en el largo plazo puede pasar de 5 a 6, 0,92, más o menos un punto porcentual. Entonces, las implicaciones básicamente es que existe todavía espacio, ¿no? Recuerden, el MENA todavía está en un estadio de desarrollo, tan igual como Perú, que hicimos un impulso en los 90s, también el MENA Region está en ese estadio, ¿no? Que necesita de reformas profundas, ¿no? Y bueno, quiero agradecer también a mi coautora, Noje Mara, por las estupendas ideas y también de saber manejar pues todo lo que requieren los referees, ¿no? Cuando viene este tema de publicación, ¿no? Básicamente, más o menos tuvimos 8 meses, ¿no? De continuo debate y fue un poquito cansado, ¿no? Pero a la final se publicó. Y también a Carolai Vázquez, ¿no? Por la asistencia de investigación en la preparación de los datos y el contenido visual en este paper. Bueno, muchas gracias.